Saludos mis hermanos y mis hermanas en Jesucristo. Les saluda a Carlos de Fren, su hermano en Jesucristo, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Hoy miércoles 4 de enero de 2023. Un abrazo bien grande para todos. Que el Señor les bendiga y les guarde. En este día vamos a compartir con ustedes el Evangelio del día de hoy. Vamos a leer juntos, vamos a meditarlo. Pueden buscar en sus Biblias, por favor, el Evangelio del día de hoy, del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 35 al versículo 42. Les invito para que saquen sus Biblias, para que busquen por favor San Juan capítulo 1, versículo del 35 en adelante. Vamos a alimentarnos de la palabra del Señor. El Señor nos dice en su Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 4, versículo 4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque si ustedes y yo nos dejamos guiar de la palabra del Señor, entonces vamos a vivir una vida cristiana, una vida como Dios quiere que nosotros vivamos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que nos llega hasta los tuétanos. No hay criatura para que ella pueda resistirla, nos dice Hebreos 4, 12 y 13. Además, ella es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Vamos a pedirle al Espíritu Santo para que nos ayude, para que nos ilumine, para que ustedes y yo podamos entender la palabra de Dios que vamos a leer y meditar y aplicar a nuestra vida. Que la entendamos, como dice en primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios que es en realidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda distracción, toda indiferencia, toda pereza espiritual y todo lo que no venga de Dios. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 42. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con dos de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Le contestaron: Rabí, que significa maestro. ¿Dónde te quedas? Jesús les dijo: vengan y lo verán. Vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis amados hermanos y mis hermanas, bienvenidos y bienvenidas a este compartir de la palabra del Señor. Hoy miércoles 4 de enero de 2023. Les envío un gran abrazo para todos. Gracias por estar en este compartir de la palabra del Señor, alimentándonos de ella para que abramos nuestro corazón, para que podamos recibir la palabra del Señor, ponerla por obra y dar mucho fruto con perseverancia, y así salvar
nuestras almas. En el Evangelio del día de hoy, San Juan capítulo 35, San Juan capítulo 1, versículos del 35 al 42, nos dice: al día siguiente Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con dos de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo: ese es el Cordero de Dios. Juan está otra vez en el mismo lugar y mira a Jesús otra vez, a Jesús pasar por allí. Y Juan le dice a sus discípulos: este es el Cordero de Dios. Este es el que va a dar su vida por los pecados, para la propiciación de los pecados del mundo entero. Él es. Y vamos a ver la actitud de sus discípulos al oír esta declaración de Juan. Los dos discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Al oír que Jesús es el Cordero de Dios, los discípulos le empezaron a seguir, los dos discípulos que estaban con Juan. Jesús se volvió y al ver que los seguían les preguntó: ¿qué buscan? Le contestaron: Rabí, que significa maestro. ¿Dónde te quedas? Jesús le dijo: vengan y lo verán. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Entonces los dos discípulos de Juan, al oír el testimonio de Juan acerca de nuestro Señor Jesucristo, este es el Cordero de Dios, que también lo decía en el Evangelio del día de ayer, Juan 1:29, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Jesús a través de su muerte vino a destruir a la muerte, a vencer a la muerte, a vencer al pecado. Entonces los dos discípulos de Juan, al escuchar este testimonio de Jesús, lo siguen a él y se van y se quedan con él en la casa. ¿Dónde te quedas? Jesús dice: vengan y lo verán. Jesús los invita. Así como hoy Jesús nos invita a ustedes y a mí. ¿Dónde? La casa de Dios. Primera de Timoteo 3:15. La iglesia es la casa del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Por eso ustedes y yo tenemos que siempre asistir a la iglesia. Ir a la iglesia, Efesios 3:21. A Dios se le da la gloria en la iglesia. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Entonces aquí Juan predica y a través de su predicación, a través de su palabra, sus discípulos siguen a Jesús. Es un ejemplo para ustedes y para mí de nosotros proclamar el Evangelio, de vivir el Evangelio y con nuestras obras enseñar, mostrar el camino al Señor, a enseñar el Evangelio, la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, para que toda nuestra familia, todos nuestros seres queridos vayan detrás de Jesús. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Entonces Andrés, que era uno de los dos discípulos que estaban con Juan Bautista, que siguieron a Jesús, era hermano de Simón Pedro. Y cuando llega donde Simón Pedro: hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Cristo, al ungido de Dios. Y se lo va y se lo presenta a Jesús. Y Jesús le mira fijamente. Miren aquí el versículo 42. San Juan capítulo 1, versículo 42. Jesús lo mira fijamente y le dice: tú eres Simón, y tú te llamarás, ¿cómo? Tú te llamarás Kefas, que quiere decir piedra, punto. Kefas, que significa piedra, roca.
Esto es muy importante de entender para que nunca nadie nos confunda. Jesús le puso el nombre a Simón Pedro de, tú te llamarás Kefas. Kefas. Versículo 42. Juan 1:42. Tú te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Punto. Ahora, muchos teólogos modernos, entre comillas, y teólogos también entre comillas, vienen, oh no, aquí Jesús está diciendo, especialmente allá en el versículo, en San Mateo 16:18, cuando Jesús dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Oh no, aquí Jesús le dice a Pedro, tú eres Petrus, y sobre esta Petra. No, aquí no se habla de Petrus. Yo quisiera que los que afirman Petrus, Petra, me muestren en la Biblia, compruébemelo con la Biblia, si no yo no le creo. Y nadie debería de estar creyendo a esas personas que vienen agregando algo que no esté en la Biblia. ¿Recuerdan ustedes Apocalipsis 22:18-19? A quien le agregue algo, Dios le enviará las plagas. Quien le quite algo, Dios le quitará su parte, su nombre del árbol de la vida. Esto es bien serio. Y a veces hay personas que por medio de suaves palabras engañan a los corazones de los sencillos, como nos dice allá en Romanos 16, en Romanos capítulo 16, versículo 17 y 18. Porque muchos vienen diciendo, Jesús le dijo a Pedro, tú eres Petrus. Y Jesús se volteó el dedo a él y sobre esta Petra. Eso no dice la Biblia. Nosotros queremos ver lo que dice la Biblia. No aquí quiere decir, no fulano de tal dijo así. No. ¿Qué dice la Biblia? Juan 1:42. Tú te llamarás Cefas. Por eso es San Mateo 16:18. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti Pedro, a ti Cefas, te doy las llaves del reino de los cielos. A ti Cefas te digo que lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo. A ti Cefas te digo, lo que tú desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y ellos dicen, pero es que Cefas es en arameo y Petrus es griego. San Pablo, que habla en griego, porque él es capaz de utilizar el arameo cuando se refiere a Pedro. Por ejemplo, Gálatas 2:9, cuando habla de los pilares de la iglesia, Santiago, Cefas y Juan. San Pablo se refiere a Pedro como Cefas. Otra cita, 1 Corintios capítulo 15, versículo 5, que se apareció a Cefas y después a 500 hermanos. Entonces, ¿cómo es Pablo, siendo que él habla griego, cómo él es capaz de utilizar el arameo? ¿Por qué? Esto es para hacerle jaque mate a esos fulanos pastores mentirosos que se inventan y vienen con mentirillas. Petrus, Petra. Yo le reto a cualquiera, encuéntrame eso en la Biblia. Petrus, Petra. No, dice, tú te llamarás Cefas. Gálatas 2:9. Santiago, Cefas y Juan. 1 Corintios 15:5. Se apareció a quién? A Cefas. Aquí vemos. Y Cefas quiere decir piedra, roca. Pero ¿cómo Pedro puede ser piedra ¿cómo? Porque Jesús es la única piedra. Efesios 2:20. Edifíquense sobre los cimientos de los apóstoles, siendo Cristo mismo la piedra angular. Porque Cristo es piedra, también Él, una vez que él le cambia el nombre a Simón, Juan 1:42, tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra roca. Y luego cuando Jesús asciende al cielo, Jesús le deja a Pedro como jefe, como jefe. ¿Recuerdan ustedes allá en Génesis, capítulo 17, versículo 5, cuando Dios cambia el nombre a Abraham? Tú te llamarás Abraham, porque Dios tiene un propósito con él. ¿Recuerdan ustedes allá en Génesis capítulo 35, versículo 10?
cuando Dios le cambia el nombre a Jacob, tú te llamarás Israel, porque Jesús tiene un propósito con él. Por eso aquí Dios tiene un propósito con Pedro. Tú te llamarás Cefas, para que él sea quien gobierne a su iglesia, que es visible. Efesios capítulo 4, versículo 3 y 4 y 5 y 6. Un solo cuerpo, el cuerpo es visible, un solo espíritu. Allá cuando Jesús le da el encargo a Pedro, San Juan capítulo 21, versículo del 15 al 17. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. San Lucas 22, 31 y 32. Pedro, mira que Satanás ha pedido permiso para separarlos como se hace con el trigo, pero yo he rogado por ti, para que cuando tú vuelvas fortalezcas a tus hermanos. Le dice Jesús a Cefas. Y Jesús le da autoridad. Nadie que ame la verdad puede negar que Jesús a Pedro le dio autoridad. Entonces, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con nosotros. Y que el Señor nos conceda siempre vivir, amar y buscar la verdad. Recuerdan 1 Timoteo 4, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Un abrazo bien grande para todos. Denle compartir, denle suscribir. Si desean apoyarnos en este ministerio de predicación, pueden hacerlo utilizando el método seguro de PayPal. Les quiero y los amo en el amor de Jesucristo.